Bienvenidos a la continuación de nuestro curso de entrenamiento en la materia de modus operandi delincuencial. Vamos a comenzar nuestra tercera lección, en la cual vamos a tratar el tema del modus operandi delincuencial orientado a los diferentes sectores. Más o menos tratar de hacer un resumen de las modalidades que más podemos encontrar en cada uno de los sectores en los cuales desempeñamos nuestro trabajo como vigilantes. Comencemos por el sector residencial. En el sector residencial se ven muchas modalidades. Dentro de las más conocidas, de las más usuales en este sector, podemos encontrar la suplantación de autoridad. La suplantación de autoridad la veíamos en la parte de procedimientos de vigilancia y controles de acceso, cómo controlar el ingreso de autoridades a nuestras instalaciones. Precisamente ese control se hace ¿por qué? Porque los delincuentes llegan dentro del modus operandi delincuencial. Recordemos que hay una parte que se llama el estilo, que es la forma como se enfrentan los delincuentes. Entonces, en desarrollo de esta idea, los delincuentes van a llegar disfrazados de policías, de miembros del CTI, de autoridades, lo más común con una supuesta orden de allanamiento, una supuesta orden de captura, para poder hacer un acceso fácil a la instalación. Obviamente, como vigilantes sabemos que tenemos el protocolo para verificación de sus credenciales, de la misma orden, y todo lo vamos a hacer con la central de operaciones para evitar precisamente que esta se nos presente. Aunque pues hay unos tips para identificar si de verdad el operativo es real o es falso, como son por ejemplo la cantidad de miembros que se presentan a hacer el operativo, la cantidad de vehículos. Generalmente los delincuentes no tienen la suficiente logística para llevar 10, 20 personas y se presentan 3 o 4 para hacer una supuesta suplantación de autoridad. Entonces puede ser un buen tip que nos puede servir en ese caso. Asimismo tenemos la suplantación de funcionarios, que es una modalidad muy parecida a la anterior. La diferencia está en que la suplantación no se hace sobre una autoridad, sino sobre funcionarios de alguna empresa, usualmente empresas de servicios públicos, agua, luz, teléfono, gas, servicio de cable por televisión. También se han identificado esta modalidad en las construcciones de las troncales de Transmilenio, cuando se hacen pasar por funcionarios de Transmilenio pidiendo dinero para pavimentación, etcétera, para arreglos. Entonces lo mismo, tenemos que verificar con nuestra central que estos funcionarios realmente sí son reales. El hurto interno es muy común en el sector residencial. Muchos residentes con no muy buenas mañas acostumbran a practicar hurtos internos, particularmente se mucho ven aparte de los parqueaderos, cuando los parqueaderos, particularmente los internos, no tienen cámaras, se facilita mucho este tipo de hurto y se presenta mucho. El fleteo, se han presentado casos de fleteo dentro de los conjuntos residenciales. A veces tenemos la dificultad o la deficiencia en que en los ingresos a los parqueaderos se utilizan puertas o rejas que abren y cierran automáticamente, y ese cierre es muy lento, lo que facilita que el delincuente, lo que la policía denomina como el cogedor, que es el parrillero de la moto, ingrese rápidamente, realice el hurto y huya de la escena sin que el guardia de seguridad pueda hacer absolutamente nada, puesto que generalmente los vigilantes fijos de las porterías no se encuentran armados en el sector residencial. El escalamiento no es muy frecuente, pero también se han dado casos. El escalamiento es cuando escalan un muro, una reja, etcétera. Pueden hacerlo manualmente, pueden hacerlo con ayuda de un elemento como una escalera. Homicidios también se han presentado en el sector residencial. Muchos de estos casos los vamos a ver o los hemos estado viendo dentro de nuestro curso con los videos que hemos dejado para análisis de cada una de estas modalidades. Dentro del sector industrial también encontramos la suplantación de autoridad, también encontramos casos de suplantación de funcionarios. Vemos mucho la parte del hurto interno dentro del sector industrial. En el sector industrial podemos englobar fábricas, empresas, etcétera, en donde estamos prestando nuestro servicio. Ese tipo de hurto, las técnicas que utiliza el delincuente es sacar las cosas en el cuerpo, sacarlas en bolsos, sacarlas en la misma basura,
tarros, como por ejemplo en vasos de jugo donde él lleva el jugo, o en el portacomida donde lleva su almuerzo, etcétera. Entonces a todo esto hay que hacerle controles para evitar ser vulnerados así. En el sector financiero englobamos los bancos, instituciones financieras, todos aquellos sitios donde manejamos dinero en efectivo. Se ve, particularmente en los bancos, se ve mucho la suplantación de funcionarios. En esta modalidad los delincuentes se hacen pasar por funcionarios del banco, van a la cola, muchas veces vestidos en forma idéntica a los funcionarios, le dicen a la gente que para que no hagan la cola les van a recibir el dinero y las consignaciones, y finalmente pues terminan robando a la gente. Para esto el vigilante tiene que estar atento, pendiente de personas que tengan el mismo uniforme o parecido a los miembros de la institución bancaria. Asimismo, también se han dado casos en los que la gente, ya estando fuera del banco, las ha abordado un supuesto funcionario del banco en la esquina diciéndole que le faltó por firmar un formato o algo. La persona se devuelve, pero le dicen que no ingrese por la puerta principal sino por la adyacente, y finalmente lo llevan a otro sitio, a un callejón en donde se produce la modalidad de atraco. Entonces es como una combinación de ambas. El paquete chileno también se da en el sector financiero, no es muy común como antes, pero todavía hay gente que cae en eso. Recordemos que es en la cola, dejan caer un paquete, una persona la toma, la abre, le muestra a otra persona, miren, dejaron caer este dinero, salgamos de aquí, repartámoslo. La persona cae, sale con la persona, van a una cafetería, a un restaurante, etcétera, y allí lo que le dicen a la persona es que para evitar inconvenientes, que le dé el dinero que la persona buena, la incauta, lleva. La persona cree que se ha ganado pues la lotería, entrega su dinero, y cuando finalmente abre el paquete, cuando ya los delincuentes se han ido, se da cuenta que hay 1 o 2 billetes reales y el resto son simplemente papeles. También se puede dar el caso de que saquen a la persona para robarla. El fleteo, que no se da dentro del banco, se da por fuera del banco. Para eso hay que estar pendiente de las personas que no realizan ningún tipo de operación dentro del banco, que simplemente están como observadores, como mirones. Eso usualmente le decimos el marcador, que es el encargado de marcar a las personas dentro del banco, a las que reciben dinero. A la gente se le ha dicho infinidad de veces que hay que solicitar escolta, apoyo policial, que utilicen cheques de gerencia, que hagan transacciones por internet, pero la gente realmente sigue cayendo, sigue usando mucho el efectivo, y esto pues facilita mucho el accionar de los delincuentes. El taquillazo, que es, digamos, el más peligroso para nosotros como vigilantes. En esta modalidad los delincuentes entran armados a asaltar el banco, se dirigen a las taquillas y a llevarse el dinero que hay en las taquillas. La recomendación para mis vigilantes para esto es quédense quietos. Es preferible permitir que el delincuente cometa el delito, porque si reaccionamos, si desenfundamos, si nos dan tiempo de desenfundar, vamos a producir un tiroteo dentro de las instalaciones, un enfrentamiento armado en el cual pueden resultar heridas personas que no estaban involucradas en el mismo. Entonces, por tratar de evitar o de impedir el riesgo de hurto, lo que finalmente podríamos lograr es que ese riesgo lo vamos a convertir en un riesgo de homicidio o de lesiones personales contra los mismos funcionarios del banco o personas clientes que se encuentran haciendo las colas. Y obviamente para nosotros mismos como vigilantes. Estas recomendaciones ustedes las pueden encontrar en el protocolo de operación de seguridad para entidades financieras de la Superintendencia de Vigilancia, en donde dice muy claramente que el vigilante debe evitar provocar al delincuente. Dentro del sector comercial, en el sector comercial estamos hablando de almacenes de cadena, de almacenes de grandes superficies, centros comerciales. Podemos encontrar el hurto hormiga, que es el más común. El hurto hormiga, pues a estas personas que realizan este tipo de hurtos en forma profesional lo llamamos los mecheros, tal cual como ellos se refieren a la modalidad que ellos utilizan, que es la mecha. Con diferentes técnicas sacan los elementos de la instalación. Hay que estar muy atentos, mucho trabajo con las cámaras de seguridad, mucho trabajo con los recorredores internos, con los mismos vendedores, para que nos informen de cualquier situación sospechosa y nosotros podamos actuar.
El hurto interno también por parte de empleados. También vemos una modalidad parecida al sector industrial, en donde los elementos van a ser sacados de diferentes formas, en el cuerpo, en basura, etcétera, 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 e inclusive con complicidad de los mismos proveedores. Atracos, se han presentado atracos en los sectores comerciales, particularmente en almacenes de cadena. Tenemos el caso aquí muy puntual el año pasado de una cadena grande, muy renombrada, que recibió varios atracos, particularmente ya cercano a las horas de cierre. Entonces, para ese tipo de modalidad hay que estar muy atentos después de las 8 de la noche hasta el cierre, de que de pronto vaya a haber un ingreso indebido y estamos expuestos a un riesgo de este tipo. Y finalmente, como una recomendación adicional en el sector personal, pues vamos a encontrar, creo yo, que la mayoría de las modalidades reflejadas en nuestra seguridad. Entonces tenemos los casos de fleteo, atraco en la calle, cosquilleo, el paseo millonario, clonación de nuestras tarjetas, el hurto de los cajeros automáticos, violación, a lo que se conoce como el acceso carnal violento, particularmente contra las mujeres, situaciones de sicariato, situaciones de secuestro, situaciones de extorsión. No, de hecho, hay una infinidad de cosas con las que a nivel personal los vamos a encontrar. Entonces aquí viene una recomendación muy especial. El cassette de seguridad no lo podemos sacar nunca. El cassette de seguridad funciona en el puesto y funciona fuera de él. En todo momento tenemos que tener ese chip de seguridad en nuestras cabezas. Bien, hasta aquí nuestra tercera lección. Damos por terminado nuestra materia de modus operandi delincuencial. Espero que hayamos aprendido algo más, que estemos un poco más preparados para enfrentar la delincuencia, y nuestra recomendación como capacitadores en la parte de seguridad privada es que no dejemos de estudiar, que veamos videos, que escuchemos noticias, que veamos noticias y aprendamos y estudiemos las distintas modalidades que utilizan los delincuentes. Con lo que vimos en nuestra lección, los componentes del modus operandi, con esos 8 elementos, usted como guarda de seguridad o como vigilante puede tomar cualquier tipo de delito, aplicar esos componentes, estudiarlos dentro del delito, conocer cuáles fueron las herramientas, cuál fue la forma de escape, cómplices, etcétera, y cuando terminas de hacer ese estudio, pues puedes decir que conoces el modus operandi de ese delito en particular. Gracias a todos y nos veremos en unas próximas materias. Muchísimas gracias.